¿Dudas que tengas, Abraham? ¿Alguna duda, comentario, reclamo? No, 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 ningún reclamo, maestra. Este, sí, hace rato tenía una duda mientras estaba hablando el compañero y ya se me borró de la mente. A ver si ahorita me acuerdo. Ok. ¿Sobre qué era? ¿Sobre el tema del el Senado y los poderes y eso? ¿No te acuerdas? Este, sí, ya me acordé. Decía ahí la última parte de la diapositiva Ujú, que las decisiones eran colegiadas o algo así. ujú. ¿Qué significa eso? Colegiado significa que seas, en la actualidad es con tres personas, pero con dos o más es una decisión colegiada. Generalmente son tres personas. ¿Qué quiere decir? Que estos magistrados para tomar decisiones no lo hacían por sí solos. Esa fue parte de la evolución. Entonces se tenían que reunir tres magistrados para debatir sobre el tema y, y entonces resolver. A eso se refiere con colegiado, ¿no? Por ejemplo, Ah, nosotros ya. dentro de nuestro sistema judicial tenemos, ya te había mencionado, tenemos ministros y magistrados, ¿sale? Sí. Los magistrados, de acuerdo a cómo se divide el poder o cómo se estructura el poder judicial de la federación, se estructura con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estructura con tribunales colegiados de circuito que están integrados por tres magistrados, tribunales unitarios de circuito que están integrados por un magistrado, juzgados de distrito y de ahí para abajo, ¿no? El Consejo de la Judicatura y todo esto. Pero básicamente a eso se refiere con colegiado, que resuelven entre tres. Ok, maestra, muchas Ujú. gracias. Sí, de nada, Abraham. Jaime, perdón, se terminó la sesión, te escucho, te escuchamos. No, al contrario, perdón. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Nomás empecé a hablar de mi Nos pensar, invadieron. de mi sentir y me sacan. Dije, no, Sí, Jaime, te escucho, te escucho. no, digo, perdón, ya básicamente ahora sí que es lo que, lo que yo comenté, que se vive, que existe. Yo personalmente, lo digo a título personal, sí estaría muy de acuerdo por tanta ineptitud que veo, ¿eh? Tanta ineptitud que veo en juzgados, desde que va la gente a poner levantar una queja con ministeriales. Es sorprendente, me sorprende, yo salgo anonadado de cuánta ignorancia de gente preparada. Digo, Dios mío, no es posible que pongamos este México, pero es la realidad, es el México que tenemos. Tristemente, y justo lo que yo te decía, que esta falta de capacidad no solo se da, tristemente, ¿no? No solo se da dentro del sistema jurídico. Tristemente se da en todas las áreas, en todas, por el motivo, razón o circunstancia que tú quieras, ¿no? Muchos sí negociables y negociados por unas partes. Si bien es cierto que así como hay jueces que no dan la talla, también es cierto que hay muy buenos jueces. Y te voy a decir una cosa que justo lo comentaba con Abraham la sesión pasada, y es, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a diferencia de un presidente de la República, a diferencia de un diputado y de un senador, para llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia tienen que hacer algo que se llama carrera judicial. ¿Qué quiere decir eso? Para que alguien pueda llegar a ser ministro de la Corte, tiene que haber sido jerárquicamente, no porque sea malo, pero jerárquicamente dentro del sistema judicial como tal, los actuarios, pues se puede decir que es como de los rangos, si así lo vemos, más bajos. Los actuarios son las personas que cuando te inician un procedimiento judicial, van y te notifican, ¿no? Llegan a tu casa y te dicen, buenas tardes, ¿se encuentra Juan Pérez? Sí, soy Juan Pérez. Les vengo a notificar una demanda, ¿no? Entonces te entregan tu copia de tu demanda
y te notifican, llenan un formulario en donde dice, ah, sí, se encontró Juan Pérez, él me recibió, chalala, recibió uno firmó, o sí recibió y firmó, etcétera, ¿no? Van, esa es su chamba, que hacen básicamente la notificación o que llevar que, no sé, para un rompimiento de chapas y cerraduras, para sacar a alguien de un local, etcétera, cosas. Y de ahí van subiendo, ¿no? Que secretario de acuerdos, y así van avanzando, y se van preparando para llegar a ser ministros de la Corte. Ojo, que algo que también comentábamos, el Senado eh, somete una terna para que se puedan elegir estos ministros de la Corte. O sea, ya después de toda la carrera judicial, se da esta terna, no es como que llegue yo, ah, ya llegué, ya me puse. Y Te aquí estaban viene, esperando. y aquí viene algo que tú mencionabas. Imagínate si obviamente muchos de los legisladores pues, tienen a sus compas, ¿no? Que puedan poner ahí. Pero yo te voy a decir una cosa, sí es cierto, o sea, es cierto lo que dices. Hay muchas personas que tienen la falta de conocimientos para estar en el lugar en donde están. Y ojo, no solo aplica para el Poder Judicial. ¿Sabes qué es lo más triste? Que la gente que hace leyes, como son diputados y senadores, no es posible que deja que no hayan estudiado. Deja, o sea, eso es lo de menos. Lo que no es posible es que ni siquiera se informen de lo que están hablando. Luego hablan, no tienen, de verdad, esas sesiones que se hacen en San Lázaro y que además las televisan en el canal del Congreso, que de repente dices, ¿es en serio? ¿De verdad es en serio lo que estoy escuchando? Pero además no es solo eso, el Ejecutivo, no solo con uno, con varios presidentes de la República, el Ejecutivo, los ves hablar y dices, ¿también es en serio? ¿De verdad estás hablando de cosas que no conoces? Pero digo, tristemente, dirías tu pobre México, este, había un dicho un poco viejo que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, sí hay una discapacidad, si le quieres llamar así, por parte de los tres poderes, ¿no? Sí. Sin embargo, también te puedo decir que sí he estado en sesiones de la Corte, porque como yo se los mencionaba, puede estar a puertas abiertas. Y yo les voy a decir una cosa, porque además es visible, no con todos, pero es visible. Y ahorita les voy a poner un caso mediático como la fregada. Disculpen mi francés, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿llegaron a escuchar el caso Florence Cassés? Sí, ¿Sí? Sí, maestro. sí. ¿Qué recuerdas de ese caso? A ver, Jaime, te escucho a ti primero y después escucho a Abraham. ¿Qué recuerdas de ese caso? ¿Qué te suena? Antes que nada, mira, les pido una disculpa a todos si de repente se me sale algo florido, ¿eh? Mira, Adelante, este fue un, evítalo, pero yo sé que sale, pero evítalo. Ajá. digo, lamentablemente fue relevante, un caso relevante, porque por toda la pudredumbre que hubo detrás por toda la corrupción que se dio a partir de los medios de comunicación, a partir de ahí, cómo todo fue orquestado, organizado, ¿por qué? Por publicidad. Y ahí es donde caigo y voy a entrar un poquito al tema de derechos. ¿A dónde termina ese derecho a la libertad de expresión? ¿A dónde termina ese derecho a la libertad de expresión de pseudocomunicadores que se visten con el manto de la libertad de expresión para agarrar, mentir, decir tanta estupidez? ¿Sí? Ahí es donde entra todo eso. Fue un caso que, bueno, tuvo que intervenir hasta el gobierno francés. ¿Para qué? Para finalmente liberar a esta chica que fue detenida. Sí, lamentablemente, creo que todavía sigue detenido el varón, la persona, hombre, creo que todavía sigue detenido. Sí. Claro, por secuestro. Los dos, digo, por secuestro, pero finalmente todo armado, todo armado.
intervinieron, sí, por venganza, por lo que usted quiera, pero todo para mí todo fue orquestado, todo fue armado, porque por publicidad, por rating, por tantos intereses económicos, afectaron a terceros. Y así como esos, hay muchos casos, muchos casos. Sí, 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 hay muchos casos. Te voy a poner un paréntesis, ¿eh? Abraham, ¿escuchaste el caso Florence Cassés? Eh, recuerdo que ay, perdón, maestra. Recuerdo que lo mencionaban mucho en la televisión. Yo estaba más chico. Bueno, no tampoco, no, la verdad no sé ni en qué año fue, pero se me hace que yo era como adolescente. Este, ¿Usted sabe en qué año fue? No recuerdo el año, pero sí, ya tiene sus ayeres, Abraham. Sí, seguramente eras adolescente, seguramente. Eh, este, yo lo único que recuerdo era que era una chica francesa. No recordaba que hubiera alguien más implicado. Nada más recuerdo a que era francesa. Y los detalles, la verdad, no los recuerdo, maestra. Nada más recuerdo que Eso. sonaba mucho en la televisión. Ok, pues aquí viene la situación del caso Florence Cassés. Y esto es para ver el impacto que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense lo que son las cosas. A ver, el contexto es que una mujer francesa era novia de una persona, no recuerdo el nombre del sujeto, pero él era secuestrador, ¿no? A eso se dedicaba, esa era su chamba, tal cual. Sin embargo, pues bueno, Florence Cassés, como era pues su novia, pues obviamente participó no en el secuestro, sino en el cuidado, ¿no? El gran problema aquí de todo ese caso, como bien lo mencionaba Jaime, era lo mediático que se volvió, porque ojo, ahí fue donde como que todo se les desmoronó. ¿A qué voy? Encuentran a, a, a este sujeto, ¿no? La policía, bueno, hizo unas cuestiones, encuentran a este sujeto, lo sacan y todo, sacan a Florence Cassés y se la llevan a desayunar, ¿no? O sea, la policía, ¿por qué no? Vamos a desayunar con la francesa. Se la llevaron a desayunar. Y entonces se viene un conflicto muy fuerte porque obviamente cuando dicen, espérate, no puedes hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa? Vuelven a hacer un montaje, diría nuestro querido presidente de la República, hacen un montaje en el sentido de que, bueno, vamos a regresarnos todos a la casa de seguridad que tenía, ¿no? Y vamos a hacer como que los detenemos y así fue, tal cual, como que los detuvieron y la fregada y todo se filmó y los medios de comunicación y la policía, pero ojo, a ella ya la habían detenido previamente, pero ¿por qué no? Pues hacen este montaje que fue por demás mediático y entonces se viene un conflicto, ojo, de Estado bien cañón. Y esto es un tema para derecho internacional o para derechos humanos incluso. Se viene un tema mediático muy fuerte y obviamente hay fricciones a nivel estados, ¿no? Francia, como bien lo mencionaba Jaime, y Estados Unidos. Digo, y México, perdónenme. Pero aquí pasa una situación particular. Y es que no solo nos podemos dejar llevar por lo que tenemos a la vista o a la mano. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, todo este asunto se vino muy complejo, se complicó absolutamente todo, tanto se complicó que a Florence Cassés ya le habían dictado sentencia, ya iba a quedar prisionera aquí en México, ya estaba detenida y prisionera en México. Y de repente,
El caso se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso la soltaron, ¿eh? Por la resolución de la Corte. El caso se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ¿qué sucede? Ah, bueno, pues los ministros de la Corte empiezan a analizar todo el expediente y todo el asunto y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, pues tu obligación es liberarla, como por, ojo, la Corte nunca dijo que no cometió el delito se cometió de secuestro, tal cual, sí lo cometió. Bueno, pero ¿por qué no está en la cárcel? ¿Y por qué la Corte dijo que la soltaran? Por un tema, violación de derechos humanos. Y los derechos humanos, como ya lo vimos en sesiones anteriores, los derechos humanos son internacionales. México forma parte de la Comisión de la eh, eh, bueno, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bueno, es Estado miembro de la ONU en materia de derechos humanos y en muchas otras, ¿no? Pero el punto es, ojo, hubo violación de derechos humanos. El argumento lógico jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el siguiente. La ley dispone que una persona que es detenida, sea en flagrancia, o sea, que sea en el acto, eso quiere decir flagrancia, que sea detenida en flagrancia o bien que la detenga la policía, inmediatamente se tiene que poner a disposición de las autoridades correspondientes, ¿no? Ahí hay una laguna en la ley. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere con inmediatamente? Florence Cassés la presentaron 2 horas después. ¿Pero cómo? ¿No? O sea, inmediatamente pueden ser 20 minutos, pero argumentaban el tráfico de la Ciudad de México, por eso la francesa llegó después, empezando por ahí. La detención no fue del todo legal, o la retención, dejen la detención, la retención, precisamente por los convenios internacionales que México tiene firmado, cualquier persona que sea detenida, que sea extranjera y que sea detenida en algún país, la obligación del Estado mexicano es darle conocimiento a su consulado. ¿Para qué? Pues para que no la dejen en estado de indefensión. Ese fue el punto. A Florence Cassés, ese fue el argumento de la Corte. ¿Por qué la van a soltar? ¿Cometió el delito? Sí, cometió el delito. Nosotros no estamos cuestionando porque no es nuestra responsabilidad. La Corte no era la autoridad específica o la adecuada para decir si es culpable o no. No, 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 no. La Corte lo que hacía era defender los derechos humanos. ¿Eres culpable o no? Eso no me corresponde a mí. Pero lo que yo te puedo decir es que el debido proceso penal fue llevado a cabo con los pies. Y entonces, por eso la Suprema Corte le ordena al juez, a ver, tu proceso estuvo mal instaurado. ¿Qué quiere decir? Que se te fueron los pies, papito. Con el otro sujeto, sí, porque es nacional. Y entonces se llevó a cabo, pero ojo, estás hablando de un extranjero y el extranjero le tienes que notificar al consulado para que el consulado le proporcione la ayuda jurídica que requiere para que no se le vulneren sus derechos. Ese fue el pequeño detalle que se le fue a la Procuraduría. Pequeño detalle. Pero eso no quiere decir que Florence Cassés fuera inocente, no era inocente. O sea, el delito se cometió como tal. El problema fue la forma en que hicieron las cosas, que obviamente le vulneraron todos sus derechos y por eso la Corte resuelve. Dice, no, eso está mal hecho, porque el procedimiento es tal. Le comentaba yo a Abraham la sesión pasada otro caso, el caso Castañeda, que Jorge Castañeda se lanza como ciudadano candidato independiente, no sé si te acuerdas, Jaime. Hace algunos años ya, se lanza como candidato ciudadano independiente, se postula, ¿no?
Entonces llega al IFE en ese entonces, vengo a registrar mi candidatura. Fíjense, ¿eh? De una materia penal a una electoral. Vengo a registrar mi candidatura. Y como que, ¿de qué partido vienes? Pues yo puedo ser ciudadano candidato independiente. Entonces el IFE le niega la candidatura. Entonces Castañeda, ¿no? Como sabedor del derecho, dice, no, momento, a mí nadie me va a cancelar mi candidatura. Y entonces se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte confirma, porque su argumento de Castañeda era, es que me vulneraron mi derecho de votar y ser votado. Y entonces la Corte confirma el fallo del IFE. Y le dice, bueno, del TRIFE, del Tribunal Federal Electoral en ese entonces. Confirma el fallo y dice, ¿como porque no se te está vulnerando tu derecho a votar y ser votado. Esa fue la resolución de la Corte. Y en realidad sí, no se lo vulneraron. Tú puedes, no es que te lo estoy impidiendo. ¿Cuál es el detalle? No estás siguiendo los requerimientos que te solicita el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia. O sea, tu derecho no está siendo vulnerado, por eso la Corte le dice, no, estás mal. Pero lo que tú no estás haciendo es no seguiste con los requerimientos que te marca la ley. Por tal motivo no te dieron tu candidatura, pero tu derecho no está siendo vulnerado. ¿A qué voy con todo esto? Retomando el tema de la Corte o del trabajo que hacen los ministros de la Suprema Corte. En su mayoría, en su mayoría, son estudiosos del derecho, a diferencia del mismo presidente de la República y a diferencia del Congreso de la Unión. ¿A qué voy y qué quiero decir con esto? La misma constitución política, dentro de los requisitos que se solicitan para ser diputado, para ser senador y para ser presidente de la República, nunca en su texto van a encontrar un grado de estudios. No se les exige, no se les exige. Y digo, está bien, todo el mundo tiene derecho de postularse. Ese no es el problema, no es un tema discriminatorio. El problema no es ese. El problema es que sientas en curules a personas que no tienen la menor idea de lo que están hablando, de lo que están negociando, de lo que están debatiendo. No tienen argumentos jurídicos, no tienen argumentos sociales, no. Yo les voy a decir una cosa, no voy a quemar gente, pero saben que a nivel municipal tenemos un cabildo, ¿no? Que hace las veces del Congreso de la Unión, es donde se discute la normatividad del ayuntamiento. La página de la presidencia municipal, perdón, la presidencia municipal tiene una página de transparencia, que es su obligación de todos, ¿no? Y entonces tú tenías la opción de entrar a ver, obviamente, el currículum de tus autoridades. Y ya había por ahí un regidor que hacía reglamentos para nuestro ayuntamiento. Y ojo, no lo hago de manera despectiva, aunque pareciera, ¿no? Pero es esto de dices, viva México, ¿a qué voy? Tú veías, abrías, ¿no? Y abrías de algunos, no, que sí, que estudié, que la prepa, ta. Esta persona, dentro de su currículum, lejos de poner, ok, solo terminé la secundaria, no pasa nada. No, en su currículum era, fui presidente de padres de familia de la escuela de mi hijo fulano de tal. Al siguiente año también fui presidente de la mesa directiva de padres de familia y tú dices, o sea, es neta, ¿no? Son de esas cosas que dices, ¿de verdad está sucediendo esto? Como mencionabas, sí vamos de personas, o afortunadamente no todos están en la misma sintonía, porque hay personas muy estudiadas, Hay pero personas preparadas.
hay mucho tráfico de influencias, hay muchas negociaciones. Lo acaban de decir ahorita con Alito en las noticias, ¿no? Ah, Otra vez, se quiere reelegir. Claro, la lana, pero si nos vamos a la lana históricamente, todo mundo. Ejemplo, y con esto cierro para seguir con derecho romano. perdón, mi culpa es mía por meterme No, en no, esto. no. Mire, comentarios como Me estos que apasiona. hacen ustedes, no, no, no. Comentarios como los que hacen ustedes y dudas que de repente surgen, sirven para enriquecer la clase. Y ojo, nos ayuda a ponernos en situación, ¿no? Y hacer este derecho comparado, ¿no? Que vemos que no ha cambiado mucho desde la antigua Roma hasta la fecha por el tema de tráfico de influencias, que ahora lo conocemos así. Pero está bien, o sea, no pasa nada. Si el tiempo nos da con todo gusto y desmenuzamos los temas y lo ponemos sobre la balanza, porque, ojo, una de las características que tenemos o que debemos de tener como abogados es precisamente esas habilidades de razonamiento lógico jurídico, ¿no? No se trata de decir, ay, no, pues quédense callados y nada más escuchan lo que dice la maestra. No, se trata de eso, enriquecer, de participar, de sacar dudas, porque es parte de las características que nosotros tenemos, como lo es la argumentación, como es la redacción. Y ojo, la argumentación no solo se da en escrito, la argumentación se da de manera verbal. Entonces, el hecho de decir, ah, bueno, yo opino esto por esto, justo lo que tú decías, tú ves, yo opino esto por lo que yo vi y es tu argumentación, ¿no? Y todas son respetadas. Es padre también entrar en debate porque eso nos ayuda a hacer, a reflexionar y a generar argumentos que sean válidos y que sean respaldados. Cuando entremos a la materia de derechos humanos, va a haber un bonito debate. Va a haber un bonito Yo debate. creo que, yo creo que sí, yo creo que... Bueno, seguimos, ¿les parece? Sí. Se ve positivo, ¿no, verdad? ¿No me escucharon? No se ven las diapositivas, ¿verdad? No, Listo. ¿Ya se puede ver? Sí, creo que se está cargando. ¿Me escuchan? Ya se está cargando. Sí, porque ya se empezó a cortar la comunicación. Ya se cargó, ¿verdad? listo. Gracias. Gracias, abogado. Ok, nos vamos con... Ah, preguntaba ya nada más porque no se quede ninguna duda. Preguntaba a Abraham hace un momento a qué nos referíamos con decisiones colegiadas. Y bueno, las decisiones colegiadas, le decía que eran aquellas decisiones que tomaban entre tres magistrados, ¿no? Se ponía sobre la mesa el tema y entonces empezaba a resolver sobre este tema y pues como todo, ¿no? Mayoría relativa que es 50% más uno, y entonces, pues se lleva a cabo de esa manera. Y bueno, vamos con nuestra siguiente diapositiva. ¿Me pueden ayudar, por favor? Gracias. Quien sea, quien guste, quien levante su mano. Como consecuencia de la lucha de clases en Roma, los magistrados de origen militar gobernaron entre los años 445 a 367 a.C. Primero las ternas y más tarde los grupos de seis. Los cónsules en figura de pares aparecen históricamente en el año 367 a.C., en el que las leyes Liciniae Sextiae o bien crearon esta suprema magistratura o restauraron. Al inicio de la República, Hasta ahí tantito, Jaime, muchas gracias. Bueno, como hemos ido viendo, cómo ya se va evolucionando y cómo se va modificando este, toda la organización política de Roma, ¿no? Y sobre todo esta parte de cómo se van estructurando los cónsules para precisamente pues llevar a Roma a lo que terminó siendo, ¿no? El gran imperio. Entonces, ya no solo el poder lo ostenta
absolutamente el rey. Ya no solo lo ves con el rey, sino ya se van delegando funciones para, no solo para los magistrados, sino para los cónsules, sino para verificar al ejército. Ya se va, la estructura se va haciendo cada vez más compleja. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Cómo lo que les mencionaba, cómo va evolucionando y cómo va creciendo. Abraham, por favor. Sí, maestra. Gracias. Al inicio de la República, los magistrados eran nombrados por sus predecesores. Sin embargo, el pueblo levanta la voz y empieza a intervenir en su nombramiento hacia el siglo V a.C., aun cuando esta fue muy limitada. Los nombres de los, Adelante, termina, gracias. los nombres de los cónsules eran insaculados de una lista de patricios elaborada por los senadores. Gracias. Pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Básicamente, ya lo habíamos mencionado. ¿Quiénes eran los encargados? Los ricos, la clase poderosa económicamente, ¿no? Que eran los patricios y que, bueno, se enlistaban los posibles candidatos para las magistraturas y, bueno, con base a eso, se votaba como tal, como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque cuando inicialmente se empezaban a cambiar las magistraturas, pues hablamos de nepotismo, obviamente, y de abuso de poder en el sentido de que, bueno, ya estuve yo, ahora que esté mi hijo y ahora que esté mi sobrino y así sucesivamente, que a la fecha no ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, al final del día lo que se pretendía era acabar a toda costa con ese autoritarismo que vivían los romanos de la época. El 1 de enero de cada año eran investidos de poder por la ley Lex Curiata del Imperio, que consistía en recibir de las curias el poder, votaciones, no hay otra, ¿no? Al término de su función, es decir, después de un año, si no eran reelectos, tenían derecho a ingresar al Senado. Entre los privilegios con que contaban se encuentra el curul, que consistía en el derecho de ocupar una silla, especialmente elaborada a base de marfil, donde se sentaban y se representaba el ser de una persona que ejercía una elevada magistratura o dignidad. Y entonces ya están tomando, o esto ya va tomando forma y vean cómo aquí se empieza a gestar la opulencia, ¿no? Que es uno de los temas por los cuales cae el Imperio Romano. Estos excesos, no solo económicos, sino de todos los sentidos, y cuando digo de todos los sentidos es de absolutamente todos, fue, yo creo, la época de mayor perversión para Roma, principalmente para los césares, ¿no? Pero bueno, entonces, vemos cómo ya, sí, ya se habla de los curules, pero ya más detallado, más personalizado. Y ojo, no con cualquier material, no estamos hablando de madera, ¿no? Ni colchoncito. Estamos hablando que estos curules eran diseñados con marfil. Entonces, un elemento hasta la fecha por demás carísimo, pero vamos, el punto era esta personalización del poder dentro del Senado. Denme un segundo. Este, esta parte de los familiares, de los patricios que formaban parte de la política de Roma, pues bueno, estos familiares se les llamaban optimates, ¿no? Palabra que significa los mejores. O sea, la segregación social sí se seguía viendo marcada. Obviamente ya en el Senado, como vimos, ya permitían algunos plebeyos de su participación, pero no a la plebe en sí.
¿ok? Y bueno, obviamente, pues la gente adinerada y la gente con poder político y social y económico, pues eran personas de otra clase, válgame la redundancia, de otra clase de personas, ¿no? Muy por encima de la general, del pueblo romano. Oh, oh. Dime un segundo, ¿qué? Ah, listo. Ok, tenemos al cónsul, que ya lo hemos mencionado, el responsable de las acciones militares, que también se nombraba pretor o armatur. Y bueno, tenía un atuendo especial en el cual pues se identificaba como este cónsul, este, para que pues obviamente en las gestas bélicas se pudiera identificar él del mismo ejército, ¿no? El poder, como también ya lo habíamos visto, los cónsules fueron adquiriendo mucho poder, pero bueno, nadie podía tener más poder que el Senado ni que el regente de la época, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? El Senado, con esa facultad que tenía, fue limitando de algún modo a los cónsules para ya no darles ni soltarles tanto poder, porque las cosas estaban saliendo de proporción. Entonces, el Senado obviamente no iba a perder esa investidura que tantos años le había costado mantener en la antigua Roma. Ok, aquí lo que nos dice la siguiente lámina, que era justo lo que habíamos retomado al inicio de la sesión. ¿Qué pasa? Desaparecen las centurias. En esta época de la República desaparecen las centurias y únicamente quedan las curias. Y bueno, únicamente con las curias se llevan a cabo las elecciones. Ya no tenía una razón de ser de tener grupos chiquitos y grupos grandes de familia, solamente se unificó en las curias para la toma de decisiones. Y bueno, al final del día, este pues se les daban nombramientos a los cónsules para que siguieran como tal siendo los representantes de la milicia romana y